Nunca fui una mujer de grandes manifestaciones religiosas. Crecí en un pueblo pequeño del interior de Minas Gerais, en una familia católica bastante tradicional. Pero con el tiempo me fui alejando de las prácticas, aunque nunca dejé de creer. Me llamo María Reis, tengo 63 años, y lo que voy a contar aquí ocurrió hace casi 4 años, poco después de perder a mi esposo, Antonio. Él era mi compañero de toda la vida, desses hombres que carregam o mundo nas costas sem reclamar. Quando ele se foi, depois de uma luta silenciosa contra uma doença que nunca quis nomear, eu simplesmente apaguei por dentro. A casa ficou vazia de som, de cheiro, de cor. Comecei a viver no automático, comendo pouco, dormindo quase nada e carregando um peso que não era físico, mas que parecia me esmagar um pouco mais a cada dia. O jejum entrou em minha vida no como um acto de fé, sino como um grito silencioso de desesperação. Não segui nenhum método, não leí nada sobre el tema, ni siquiera lo asociaba a algo espiritual, simplemente dejé de comer. Por días enteros, no porque quisiera morirme, pero porque mi cuerpo ya no pedía nada, ni comida ni consuelo. Al principio pensé que estaba cayendo en una depresión profunda, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar de forma muy extraña. Empecé a tener sueños lúcidos, casi vívidos, en los que veía puertas antiguas, cerraduras oxidadas, y oía una voz muy suave, como un susurro dentro del pecho, que me decía, busca con intención. No entendía nada, pero algo me decía que eso que estaba haciendo, sin querer, me estaba llevando a algún lugar. En el 7º día sin comer, algo cambió. No fue una decisión planeada, pero sentí que tenía que salir de casa, aunque fuera solo para respirar otro aire. Caminé hasta una capilla antigua que quedaba a unas 4 cuadras de donde vivía. Siempre pasaba por allí, pero hacía años que no entraba. Aquella vez, la puerta estaba entreabierta. El olor a incienso viejo, las velas consumidas por la mitad y la imagen de Cristo desgastada por el tiempo me golpearon como un recuerdo que no sabía que había perdido. Me senté en el último banco, en silencio. No dije una palabra, no recé. Solo me quedé allí, con las manos apretadas entre las piernas, el estómago vacío y una sensación extraña, como si el aire se hiciera más denso alrededor de mí. La luz que entraba por los vitrales parecía moverse en cámara lenta. Fue la primera vez que sentí que algo o alguien estaba prestando atención. Esa noche, de regreso en casa, mi cuerpo colapsó. No puedo describir exactamente cómo sucedió. No hubo mareo previo, ni visión borrosa, ni advertencia. Solo recuerdo haberme levantado para ir al baño y de pronto el suelo dejó de estar debajo de mis pies. Fue como si me apagara de golpe. Caí. Lo sé porque desperté con la cara contra el suelo frío del corredor, pero al mismo tiempo no estaba allí. No del todo. Es difícil explicar. Cuando abrí los ojos, me vi, literalmente. Vi mi cuerpo tendido, inmóvil, y supe en el mismo instante que algo grave había pasado. No sentía dolor, no sentía peso, flotaba aunque no había viento. No era un sueño. Lo supe de inmediato. Era una de esas certezas que no necesitan palabras ni lógica. Algo se había roto entre lo físico y lo invisible, y yo estaba justo en medio. Lo más aterrador de ese momento no fue ver mi cuerpo en el suelo, sino la calma absurda que sentía. No había pánico, ni miedo, ni siquiera confusión, solo una conciencia plena, casi ampliada, como si todos los sentidos estuvieran afinados al máximo. Podía oír cosas que no eran sonidos, más bien vibraciones, y distinguir colores que no existen en esta dimensión, como si cada tonalidad tuviera vida propia. El tiempo se comportaba de manera distinta, como si estuviera suspendido, estirado en todas direcciones. De pronto sentí que algo o alguien me llamaba. No era una voz, pero era claro como el agua. Una presencia, un tirón sutil pero firme, como si mi alma supiera exactamente a dónde debía ir. Y entonces
el ambiente cambió. La sala de mi casa desapareció como si alguien cerrara una cortina, y me encontré en un lugar que no puedo describir con justicia. No era cielo ni tierra, era luz, pero no una luz que ciega, era una luz que abraza. Allí, en ese espacio suspendido entre lo eterno y lo incomprensible, lo vi. No me acerqué, no hizo falta. Él me vio primero, y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, aunque no eran ojos en el sentido humano, supe, era Jesús. No un hombre de túnica blanca y cabello castaño como en las imágenes. Él era todo y al mismo tiempo simple. Tenía una presencia que hacía que todo alrededor se curvara en reverencia, pero su mirada era puro amor, ningún juicio, ninguna exigencia, solo aceptación y verdad. Sentí como si supiera todo sobre mí, cada dolor, cada error, cada pensamiento escondido, y aún así me amaba. No habló con palabras, pero lo escuché dentro de mí. Dijo, vienes a buscar respuestas, pero lo que necesitas es aprender a escuchar. Y en ese momento, detrás de él, aparecieron multitudes, personas ayunando, miles, pero había algo extraño. Un vacío en sus rostros, movimientos mecánicos. Y Jesús me miró de nuevo y dijo, piden, pero no escuchan. No entendía del todo lo que me estaba mostrando, pero sentía que aquello no era solo para mí. Era como si me estuviera confiando un secreto antiguo, uno que muchos habían olvidado. Vi gente arrodillada, con rostros cansados, clamando, llorando, algunos incluso golpeando el pecho con desesperación. Pero todo ese ruido no subía. Era como si sus palabras rebotaran en el aire, sin dirección. Y entonces vi otra escena. Una sola mujer sentada en silencio, con las manos abiertas y los ojos cerrados. No pedía nada, solo respiraba y escuchaba. Y esa imagen brillaba, como si una conexión invisible la uniera directamente con el corazón de Jesús. Él me mostró eso para que entendiera que el ayuno no es una llave mágica para obtener milagros, sino una puerta de acceso para escuchar lo que el cielo tiene para decirnos. El verdadero ayuno no busca cambiar mi voluntad, dijo, sino afinar tu oído. Fue entonces cuando todo comenzó a desvanecerse, como si ese lugar sagrado se esfumara con la primera luz del amanecer. Sentí una fuerza que me arrastraba de vuelta, como si el tiempo y el espacio se comprimieran. Volvía a mi cuerpo, pero no fue suave. Fue como caer dentro de un envase muy pequeño, muy denso. Dolió, y cuando abrí los ojos, estaba tirada en el suelo, con la cara fría, el pecho ardiendo y un zumbido agudo en los oídos. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando logré moverme y sentarme, supe con absoluta certeza que no era la misma. Algo se había abierto dentro de mí, algo que no podía cerrarse. Fui al hospital ese mismo día por insistencia de mi vecina, que me encontró pálida y temblando, y me dijeron que había sufrido un paro cardíaco breve, algo inusual, pero sin secuelas graves. Nadie entendía cómo me había recuperado tan rápido, pero yo sabía que no era casualidad, era a propósito. Durante las semanas que siguieron, todo cambió. No hablo de cosas grandes, milagros espectaculares ni apariciones. Hablo de una transformación silenciosa, profunda, que empezó en lo más escondido de mi ser. Ya no podía ayunar de la misma forma. De hecho, empecé a hacerlo con una conciencia completamente distinta. Preparaba el ambiente con oración, con música suave, a veces solo con silencio. No encendía velas ni repetía frases, pero cada día de ayuno se convertía en un encuentro. Empecé a sentir que había una conversación en marcha, como si el cielo hablara muy bajito y yo, por fin, estuviera aprendiendo a afinar el oído. Dejé de pedir tanto. En lugar de eso, comencé a escribir lo que sentía que Dios me decía. Algunas cosas no tenían sentido al principio, pero después se confirmaban en pequeños detalles del día.
Ya no se trataba de tener respuestas, sino de mantenerme abierta. Y poco a poco, otras personas empezaron a notar que algo en mí había cambiado. Una tarde, en la iglesia, me pidieron que diera un testimonio. Nunca me gustó hablar en público. Me temblaban las manos solo de pensar en eso. Pero sentí una paz rara cuando subí al altar con el micrófono en la mano. Conté mi historia, sin adornos, sin dramatismos. Conté del vacío, del ayuno, de la luz de Jesús, de cómo había aprendido que el ayuno no es para convencer a Dios de nada, sino para vaciarnos de tanto ruido, para hacer espacio. Ese día, una mujer me esperó al final del culto. Tenía los ojos llenos de lágrimas y una expresión que nunca voy a olvidar. Me dijo, necesitaba escuchar eso. Hoy mismo recibí un diagnóstico de cáncer terminal y no sabía qué hacer. Yo no dije nada de inmediato, solo la abracé. Y en ese abrazo sentí la misma paz que había sentido allá, en el lugar de la luz, como si algo estuviera empezando de nuevo. Algo que no era mío, algo mayor. Su nombre era Clara. Tendría unos 40 y pocos años, pero su rostro ya mostraba las marcas de una lucha silenciosa. No tenía el aspecto de alguien derrotada, pero sí de alguien cansada, como si hubiera estado librando una guerra interna durante mucho tiempo. Hablamos por casi una hora en el estacionamiento de la iglesia esa noche. Me contó que había recibido el diagnóstico ese mismo día, un tumor agresivo en el páncreas, con metástasis en el hígado. Los médicos habían sido claros. No había mucho que hacer. Le ofrecían apenas tratamientos paliativos. Yo la escuché sin interrumpir. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. En algún momento bajó la mirada y dijo, no quiero morir suplicando por un milagro. Quiero entender por qué. Y ahí supe que ella ya había empezado un ayuno, aunque aún no lo supiera. Le hablé de lo que Jesús me había mostrado, de la mujer que solo escuchaba, de cómo, a veces, la búsqueda más poderosa no viene del clamor, sino del silencio. Clara empezó a ayunar al día siguiente. No por miedo, sino por fe. Me lo dijo por mensaje. Voy a ayunar no para pedir cura, sino para conocer al que cura. Durante 21 días se dedicó por completo a eso. No solo dejó la comida, se apartó de todo lo que la distraía, redes sociales, televisión, incluso conversaciones innecesarias. Comenzó a escribir un diario. Me mandaba fragmentos a veces, y había algo poderoso en sus palabras. Era como si cada día estuviera yendo más hondo, deshaciendo capas de ruido, de miedo, de orgullo. Una tarde me mandó una nota de voz. Su voz era otra, más liviana. Me dijo, hoy, mientras oraba, sentí que mi cuerpo se volvió transparente, como si ya no fuera mío. Pero no tuve miedo. Sentí que estaba siendo sostenida, no por algo, sino por alguien. Y al oír eso, supe que estaba ocurriendo algo muy parecido a lo que me pasó a mí. Clara estaba entrando en el mismo lugar que yo había conocido. No físicamente, sino espiritualmente. Estaba cruzando una puerta. A los 30 días de ayuno, Clara regresó al hospital para hacerse una nueva serie de pruebas. Estaba tranquila, más tranquila que nunca. Yo, por supuesto, estaba nerviosa por ella, pero también confiaba en el proceso. No sabíamos qué sucedería, solo que algo se había transformado en su interior. Cuando la llamaron para recibir los resultados, yo esperaba cualquier cosa. Una nueva confirmación, más estudios, quizá incluso una respuesta contundente de la medicina. Pero lo que sucedió fue algo completamente inesperado. El médico entró, miró las imágenes y dijo, con una expresión de incredulidad, no entiendo cómo esto es posible, pero no hay rastro del tumor. No solo la enfermedad había desaparecido, sino que su cuerpo se veía renovado, como si hubiera recibido una segunda oportunidad. Clara, sin embargo, no sonrió de inmediato. Solo miró al médico con una calma infinita y le dijo, lo sé, pero quiero saber por qué. Y en ese momento,
Entendí que ella ya había recibido la respuesta, aunque el milagro médico fuera asombroso. El ayuno de Clara no solo la había curado físicamente, sino que había cambiado su manera de ver la vida, de ver a Dios y de ver el dolor. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue lo que vino después. Clara no volvió a ser la misma. Ya no era solo una mujer curada. Ahora era un faro de luz para otros, una mujer cuya experiencia de fe y sanación transformó no solo su cuerpo, sino su espíritu. Su testimonio comenzó a extenderse, tocando a muchas personas, incluso a aquellos que no creían en milagros. Ella enseñaba a otros a ayunar con propósito, no para pedir algo, sino para escuchar, para entrar en comunión con lo divino. Su vida y la mía se convirtieron en prueba de lo que puede suceder cuando el ayuno se hace con fe genuina, con la intención pura de abrir el corazón. El milagro que vivió Clara no fue solo físico, fue espiritual, una transformación que se irradiaba hacia afuera, tocando las vidas de quienes la rodeaban. Pasaron varios meses antes de que todo esto se asentara en mi vida de manera plena. Yo había aprendido la lección, pero aún no entendía todo lo que se había desencadenado a partir de aquella experiencia. Clara seguía siendo un faro de esperanza para todos, pero yo me encontré en una especie de proceso de reflexión constante. Cada vez que ayunaba, no solo sentía que me acercaba más a Dios, sino que algo dentro de mí también se transformaba. Los días de ayuno ya no eran de sufrimiento, sino de comprensión, de crecimiento. Y cada vez que alguien me preguntaba cómo lo había hecho, cuál había sido la clave, yo sentía que no podía responder simplemente con palabras. Había algo tan profundo, tan personal en todo esto, que las palabras no alcanzaban a describirlo. La clave no era el ayuno en sí mismo, sino la intención detrás de él. El acto de rendirse completamente a la voluntad divina, de abrir el corazón sin pedir nada a cambio, de escuchar en lugar de solo hablar. Recuerdo una tarde en particular. Estaba sola en mi casa, en el mismo lugar donde había caído al suelo meses atrás. Estaba en medio de un ayuno y mientras meditaba, algo muy peculiar sucedió. Vi una luz, no física, pero claramente visible en el aire a mi alrededor. Era una luz cálida que parecía abrazarme por completo. Y fue en ese instante, mientras me sentía rodeada de esa luz, que comprendí el mensaje completo. El verdadero poder del ayuno no radica en lo que sacrificamos, sino en lo que ganamos al entregarnos completamente. Ya no era solo un acto de privación, sino un acto de entrega total. Era como si, al vaciarme de todo lo que pensaba que era, hubiera hecho espacio para algo mucho más grande. No solo para escuchar a Dios, sino para recibir su amor de manera pura, sin interferencias. A partir de ese día, todo en mi vida tomó una nueva dimensión. Las pequeñas cosas que antes me parecían intrascendentes se volvieron profundas. El simple acto de mirar a alguien a los ojos, de sentarme en silencio con una taza de té, o incluso de escuchar el viento, se convirtió en algo sagrado. El ayuno, que en sus primeros días solo era una lucha interna contra mi propio cuerpo, ahora se transformaba en una forma de vida. No lo veía como un sacrificio, sino como una oportunidad para conectarme más profundamente con lo divino. Mi relación con Dios pasó de ser un monólogo de peticiones a un diálogo de intimidad. Ya no esperaba milagros de la manera en que los había esperado antes, sino que confiaba en que, incluso en el silencio, Él estaba obrando en mí. Era como si mis oraciones ya no fueran gritos al vacío, sino susurros en un espacio compartido, donde ambos podíamos escucharnos. Y luego vino el momento más sorprendente de todos. Un año después de mi experiencia, me encontré con Clara nuevamente. Esta vez la vi diferente. No solo por su salud, que seguía perfecta, sino por la paz que emanaba de ella. Había algo en su mirada, algo en su sonrisa que no estaba allí antes. Era como si el tiempo, en su constante avance, hubiera logrado detenerse para ella.
Estoy en paz, María, me dijo con una calma infinita, como si hubiera alcanzado algo más allá de la sanación física. Lo que el ayuno me enseñó no fue solo a sanarme, fue a encontrar la paz en medio del caos. Y entendí, en ese momento, que el verdadero milagro no era solo la curación, sino la transformación interior que ambos habíamos experimentado. El ayuno nos había dado mucho más de lo que habíamos esperado. Nos había dado una nueva forma de vivir, de entender el mundo y de conectarnos con lo divino. Desde aquel encuentro con Clara, sentí que ya no había vuelta atrás. El ayuno, tal como Jesús me lo había mostrado, no solo era una práctica espiritual, sino una forma de vida, y aunque las dificultades siguieron llegando, de alguna manera, la forma en que las enfrentaba había cambiado. Había un tipo de fortaleza tranquila dentro de mí, una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino de algo mucho más profundo. Entendí que el sufrimiento y el dolor, lejos de ser castigos, podían convertirse en momentos de conexión, de transformación. A través del ayuno, aprendí a ver los desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades para vaciarme, para escuchar más atentamente la voz que me guiaba. No siempre entendía el propósito de las pruebas que llegaban a mi vida, pero ya no me aterrorizaban. Sabía que, de alguna forma, el proceso de crecimiento estaba siendo orquestado por algo mucho más grande que yo. Recuerdo el último día en que ayuné con Clara. Fue un día especialmente significativo. No solo porque era el último de un ciclo largo, sino porque, al final del día, nos encontramos en el mismo lugar donde todo había comenzado, en el altar de la iglesia. Allí, de rodillas, sin palabras, nos tomamos las manos. No necesitábamos hablar. Sabíamos lo que el otro había vivido, sabíamos lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Era como si, a través del ayuno, hubiéramos recibido una revelación completa, una comprensión que no se podía expresar con frases, pero que se sentía en lo más profundo del alma. Al levantarnos, Clara me abrazó, y por un instante sentí que el tiempo se detenía, como si todo el sufrimiento, todas las luchas, todos los momentos difíciles ya no existieran. En ese abrazo, no solo compartimos una experiencia común, sino que experimentamos la paz absoluta que viene al rendirse, al escuchar y al confiar completamente en la voluntad de Dios. Lo que aprendí a lo largo de todo este proceso es que el ayuno no es un acto de sacrificio vacío, ni una fórmula para obtener lo que queremos. Es, en su esencia más pura, un acto de rendición, de dejarnos vacíos para que algo más grande que nosotros ocupe ese espacio. Con el tiempo me di cuenta de que no se trata de alcanzar una respuesta o un milagro tangible, sino de descubrir lo que realmente somos en nuestra relación con lo divino. En los días más difíciles, cuando todo parecía ir en contra, me aferraba a esa verdad. La verdadera sanación no solo está en la curación física, sino en la paz interna que nos regala la entrega. Aprendí a escuchar con más atención, a esperar menos respuestas rápidas y a valorar el proceso por encima del resultado. El milagro no siempre llega como lo esperamos, pero siempre llega cuando nos preparamos para recibirlo, sin expectativas, solo con el corazón dispuesto. Clara y yo seguimos en contacto, aunque nuestras vidas tomaron caminos distintos. Pero siempre que hablamos, ya no hay necesidad de palabras largas. Nos entendemos, sabemos que no necesitamos pedirle a Dios algo específico. Lo único que realmente necesitamos es escucharlo. Lo más sorprendente de todo esto es que el milagro no fue solo la curación de Clara o mi propia transformación. El milagro real fue la forma en que esa experiencia tocó a otras personas. El testimonio de Clara fue el catalizador de una serie de transformaciones en la comunidad en la que vivimos. Personas que nunca habían considerado el ayuno como una herramienta espiritual comenzaron a adoptarlo, no como una práctica religiosa estricta,
sino como un camino hacia la intimidad con Dios. Y al igual que nosotras, comenzaron a experimentar milagros no solo físicos, sino emocionales, espirituales. Era como si el poder del ayuno, hecho con amor y fe genuina, se hubiera expandido más allá de nuestras vidas, tocando a todos los que se acercaban con el corazón abierto. Con el paso del tiempo, comencé a ver el ayuno como una de las formas más puras de conexión espiritual, no porque sea un acto de disciplina o sacrificio, sino porque en su esencia nos permite acercarnos a Dios de una manera que no conseguimos en el ruido constante de la vida diaria. En ese silencio, aprendí a escuchar mi corazón y el susurro de lo divino. Comprendí que la vida no siempre tiene que ser un clamor por respuestas, sino una escucha tranquila, esperando en paz. Los días de ayuno dejaron de ser momentos de lucha contra el hambre o el deseo de satisfacción y se convirtieron en una celebración de la posibilidad de recibir. De repente, los deseos materiales, esas pequeñas urgencias cotidianas que antes ocupaban mi mente, perdieron su peso. Lo que realmente importaba era este momento, el aquí y el ahora, y mi disposición a estar abierta a lo que Dios quisiera revelarme. De todas las enseñanzas que obtuve durante este tiempo, la más profunda fue la de que el ayuno verdadero no es una herramienta para conseguir algo, sino para estar más cerca de lo divino, para transformarnos en algo más puro, más auténtico. No era un medio para recibir bendiciones, sino un camino hacia la pureza, hacia el entendimiento. Entendí que el milagro no estaba en lo que había dejado de comer o de hacer, sino en lo que había ganado, una conexión más profunda, una paz inquebrantable, una vida transformada desde adentro hacia afuera. Al final, me di cuenta de que el verdadero milagro no era solo la sanación de Clara, ni mi propia transformación, sino el poder de compartir esa experiencia, de ver cómo otras personas comenzaban a caminar por ese mismo camino y encontrar sus propios milagros, pequeños o grandes. El impacto de todo lo que viví y de todo lo que aprendí fue mucho más allá de mí misma. Empecé a ver cómo personas de la comunidad, algunas con enfermedades graves, otras con problemas emocionales o espirituales, se acercaban a mí buscando respuestas. Ya no era solo la sanación de Clara lo que les inspiraba, sino el testimonio de cómo el ayuno había transformado nuestras vidas. Lo curioso es que, al contar mi historia, no solo hablaba de los milagros visibles, de la curación física o de la paz interior, sino de la verdadera libertad que vino con la rendición. La libertad de dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar, de dejar de buscar respuestas y simplemente estar presentes, esperando recibir lo que Dios tenía para nosotros. Y eso se convirtió en algo más grande que cualquier curación, en algo mucho más profundo que cualquier milagro físico. Pasaron más de 2 años desde que Clara comenzó su proceso y desde que yo atravesé mi experiencia. Hoy, al recordar todo esto, no siento que lo que viví haya sido un solo evento aislado, sino un proceso continuo de transformación, de aprendizaje, de crecimiento. El ayuno se convirtió en un camino constante, una forma de purificar mi alma, de acercarme a lo divino y de vivir con mayor propósito. He visto, no solo en mí, sino en otros, cómo este acto de entrega puede cambiar corazones, sanar heridas y llevarnos a un lugar de paz que no se puede encontrar en ninguna otra parte. Y aunque muchos de los milagros que hemos vivido no tienen explicación lógica o científica, hay algo en mi corazón que me dice que todo esto es real, que todo lo que descubrimos a través del ayuno tiene un poder indescriptible.